¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a Bote Pronto. Hoy es jueves y hoy queríamos hacer una reflexión pues, con uno de los abogados del sistema penal que más respetamos, Nacho Marván y yo. Nacho, ¿cómo estás? Bien, buenas noches a todos. Me refiero a Javier Cruz Angulo. Javier, ¿cómo estás? Bien, gracias, Carlos. Muy buenas noches a ti y a todo tu público. Queremos hablar un poco de escenarios legales a partir de esta cosa inédita y que quede claro, lo que vamos a tratar de preguntarle a Javier y de poner en orden solamente son dónde está la estructura legal a partir de que lo que estamos viendo está absolutamente inédito. Es decir, la puesta completa de un expediente, según es lo que sabemos, en manos de la Fiscalía General de la República, un expediente que presuntamente implica a un general del Ejército, con asuntos presuntamente criminales en el tiempo que era general del Ejército, en el tiempo que además era secretario de la Defensa. Y que ahora la Fiscalía tendrá que ver ese expediente, es un expediente que lleva en las manos 10, 15 días, y tomar decisiones. Y entonces como que surgen muchas preguntas. Entonces, Nacho, ¿te parece hago la primera? ¿Cómo no? Adelante, por favor. La primera para mí, Javier, y sé que en algún momento has litigado también en los tribunales militares y algo sabes de esto, es un general, aunque hoy está en retiro, ¿cuáles serían los parámetros para saber si sería juzgado por el sistema de justicia militar o el sistema de justicia civil? Lo pregunto a partir de que por mucho tiempo los militares en México se han resistido a ser juzgados por el sistema civil y han construido un bastante decente, digamos, en algunos, por lo menos estructuralmente, sistema militar. ¿Cuáles serían los elementos para saber en qué sistema debe ser juzgado o investigado, para empezar, el general Cienfuegos? A ver, creo que esto es fundamental. Los delitos del orden militar, es decir, que afecten la estructura, la disciplina y que estén contenidos en el Código Castrense, son materia de la justicia militar. Entonces, en lo que toque a ese tipo de ilícitos, tendrá que investigar la Procuraduría Militar y será juzgado, y en su caso, podría ser juzgado por tribunales militares. En los que esté involucrado civiles y delitos del fuero común, fuero federal, tendría que ser entonces investigado por la Fiscalía General de la República. Entonces, y aquí parece que convergen ambos puntos. Precisamente de manera muy atípica, es uno de los pocos casos donde podrían conocer ambas procuradurías por ser distintas competencias. Ok. La Fiscalía, digamos, sí tendría que darle vista de ese expediente. O sea, la Fiscalía General de la República debería estar haciendo copias para pasársela a la Procuraduría para decir, pues tú ve ahí si tú ves algo en términos de militar. Sí, esto es un fenómeno que, un poco para dejarlo en claro, hace algunos años, lo que sucedía cuando se cometía un homicidio con un arma de uso exclusivo del Ejército, el homicidio se juzgaba en fuero local por ser un delito de fuero local y la posesión del arma se juzgaba en el fuero federal por ser un delito hace unos años, antes de la emisión de código, del fuero federal. En este caso, los delitos que le correspondieran a la Fiscalía General de la República tendrían que ser investigados por esta y los que le correspondieran a la Fiscalía Militar por la Fiscalía Militar. Por haber una pregunta sobre esto. A ver, Nacho, pregunta. ¿Lo tiene que solicitar la Procuraduría Militar o prácticamente de oficio tendría que actuar? Tiene que actuar de oficio la Procuraduría Militar porque en el caso que nos ocupa aparentemente hay una norma penal dentro del Código de Justicia Militar que obligaría a la Fiscalía Militar a pedir el expediente para realizar las pesquisas del caso y tratar de determinar si hubo conducta delictiva o no. O sea, no es voluntario de que yo lo pido y mándenmelo, sino tiene obligación legal la Procuraduría Militar de solicitarlo, porque incluso el delito es muy claro. Yo revisé el Código Penal y habla de traición a las Fuerzas Armadas, colaborar con el crimen organizado, textual. Exacto. O sea, en lo que toca al ilícito de traición a las Fuerzas Armadas, de oficio tiene que empezar ya a conocer la Fiscalía Militar. No por ser el jefe de las Fuerzas Armadas, todo delito que cometa siendo secretario de la Defensa es un delito militar. No es así. No necesariamente, porque precisamente a partir del caso Rosendo Radilla y para tratar de dividir la jurisdicción militar de la jurisdicción civil, se trató de ser muy claro que los delitos del orden militar cometidos por militares
tenían que afectar la disciplina militar. Bien. Siguiente pregunta. De lo poco que sabemos en los documentos que dieron a conocer cuando lo arrestaron, sabemos que buena parte de la evidencia son intercepciones telefónicas hechas por un órgano extranjero, es decir, la DEA, un órgano de inteligencia extranjero, y algunos testimonios de gente que está en Estados Unidos. Primera pregunta. ¿Esas capturas son una prueba lícita? Es decir, si de verdad existieran y si de verdad todo esto es un supuesto y de verdad comprobaran que estos mensajes de BlackBerry son de él, ¿estas son pruebas lícitas en un tribunal mexicano si fueron captadas por la DEA en Estados Unidos con no sé qué operación, etcétera, 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 con esas reglas? ¿Son pruebas lícitas aquí? A ver, en principio la respuesta sería no. No son pruebas lícitas porque no intervino un juez para poder autorizar la intercepción. En principio la respuesta más obvia es no, no son pruebas lícitas en tribunales mexicanos. Pero lo que tenemos que señalar es que el caso es tan atípico que tendría que la Fiscalía General de la República ver cómo se obtuvieron, si se siguieron las reglas del derecho angloamericano para poder obtener esa evidencia, si son traspolables o no, y tratar de, después de ahí, tratar de ver su validez o no jurídica. En principio no, pero son pruebas que están obtenidas a la luz de otro derecho. Entonces, claro, la DEA sigue las reglas angloamericanas, no sigue las reglas mexicanas como los mexicanos seguimos reglas mexicanas y no reglas angloamericanas. Por eso es muy difícil traspolar evidencia de un país a otro. Lo que tendría que hacer la Fiscalía General de la República es un esfuerzo por validar ese acervo probatorio o, en su caso, obtener pruebas de otro tipo y tratar de llevar los argumentos ante tribunales o valorarlo de propio, porque es demasiado atípico el caso. Es decir, si la evidencia se hubiera obtenido en Suecia, Noruega, nos enfrentaríamos al mismo problema, o en Italia, Sí. porque estos son sistemas, o en China, son sistemas jurídicos totalmente diversos. Nacho. A ver, déjame ahí hacer una pregunta, porque el canciller cuando presentó el caso, digamos, habló, digamos, que en el acuerdo entre fiscales, se apegaron sobre todo a un tratado o a un convenio de pruebas. Un convenio de pruebas, digamos, que está en la relación México-Estados Unidos para este tipo de casos. Ese tratado necesitaremos saber exactamente qué contiene, pero ese tratado de pruebas, ese convenio, digamos, esa ley de pruebas entre México y Estados Unidos, podría allanar el camino para que las pruebas tuvieran más elementos de validez, ¿o no? No, el tratado que refirió el canciller por la mañana es un tratado de colaboración entre ambos países, precisamente para la interacción de los miembros de países en territorio nacional o como pudieran actuar nuestros elementos de persecución del delito en territorio norteamericano. Pero esto no puede validar los sistemas probatorios porque en México es muy clara la regla, donde, o sea, la prueba será ilícita cuando se obtenga violación a derechos fundamentales y lo que dice nuestra ley es que para poder intervenir conversaciones telefónicas se necesita la autorización de un juez. El tratado no puede allanar el camino porque iría en contra de disposición expresa constitucional. De tal suerte que la Fiscalía tendría que hacer este esfuerzo extra para tratar de ver qué evidencia sí puede obtener de propio de manera lícita o solicitando autorización jurisdiccional de un juez mexicano. Los supuestos testigos que lo incriminaban en Estados Unidos, ahí sí puedes tú hacer una petición e irlos a entrevistar. Por supuesto, con las tecnologías de hoy, de hecho, los podrían estar entrevistando en estos momentos vía videoconferencia. O sea, pero con un orden de un juez mexicano. Con la orden sin la orden de juez mexicano. La entrevista de testigos no necesita de autorización jurisdiccional. Fiscalía General de la República podría estar solicitando, o en estos momentos, tomando las videoconferencias de los testigos, con traductor, abogados, etcétera, los medios necesarios, pero esto sería totalmente válido. Nacho. Pues yo nada más que Javier le explique a la gente, porque yo creo que la gente lo que más dudas tiene y lo que le causa más resquemor es, pues, ¿por qué se fue a su casa? Bueno, yo sí lo entiendo porque algo he aprendido con también, Javier. Pero la pregunta de la gente... Javier, explícalo, por favor, ¿por qué se fue a su casa? A ver, cuando una persona es acusada de un evento delictivo que tiene efectos en dos países,
como es el caso del general Cienfuegos, que dice que la conducta delictiva comienza en México y el fenómeno delictivo tiene efectos en Estados Unidos. Ambos países son aptos para juzgar a la persona. Bajo las reglas del derecho angloamericano, el general Cienfuegos fue detenido y puesto a disposición de un juez y se trasladó de Los Ángeles a Nueva York. Ahora bien, cuando regresa a México, queda en óptica de la Fiscalía y ya se notificó que es una persona que está siendo investigada. Pero la Fiscalía General de la República no tomó la decisión de llevar el caso en México ante un juez, considerando que no tenía las pruebas suficientes y que seguirá investigando. Y esto permitió que el general Cienfuegos se retirara a su domicilio. Entonces, es decir, queda en manos de la Fiscalía General de la República perfeccionar la investigación y decidir si esto lo puede llevar o no ante un juez, y queda en manos de la Fiscalía militar si esto lo puede llevar o no ante un tribunal o a consejo de guerra, como se llama en el fuero castrense. Pero, mientras tanto esto suceda, como cualquier persona que está siendo investigada, no hay necesidad de retenerla, ni mucho menos. El próximo paso, que además hay que advertirlo, Javier, y puede tardar semanas, meses de analizar esto, acumular pruebas, para presentarlo a un juez y entonces decirle, señor, usted está indiciado hoy en México por tales delitos y vemos si hay prisión preventiva o no, ¿no? O puede llevar años. Años. Relativamente es menos garantista la justicia militar, que sería más fácil, digamos, obtener la facilidad para detenerlo, que todo el vericueto que todos conocemos, que tiene que superar la Fiscalía General para que un juez efectivamente le otorgue la orden de aprehensión. No, la Procuraduría Militar tiene, o sea, todas las personas imputadas tienen los mismos derechos que irradian del 20 constitucional, todos. No hay una distinción entre régimen castrense y régimen para civiles. El punto es que el delito por el cual tendría que conocer la Procuraduría Militar es por inmiscuirse en delincuencia organizada. Y en términos generales, probar delincuencia organizada es muy complicado en nuestro territorio nacional. Si vemos la estadística, se acusa muchísima gente por delincuencia organizada y muy poca gente es sentenciada. 0 sentencias por delincuencia organizada de la ex Procuraduría y de la Fiscalía General de la República. 0 sentencias. Eso es lo que llevan en estos 2 años, pero porque vi el dato de los últimos 2 años, pero en los últimos 4 por ahí debe andar, ¿no, Javier? 0 sentencias. ¿No? Como en un 4% de las 100 acusaciones que hacían en los últimos 4 años. Así es. Javier, mil gracias. Nacho, un placer. Creo que quedó gracias a ustedes. Buenas noches a todos. Muchas gracias. Espero les haya ayudado. Buenas noches, que les vaya muy bien.